Hola, mi nombre es Oniel Aquino, aspirante a guía mayor, y estoy cumpliendo el requisito sección compartir del libro Keeper of the Flame. Que estoy compartiendo con ustedes 3 ideas resumidas sobre esta serie. Y antes de comenzar, me gustaría tener una oración para que Dios pueda dirigir estas palabras ahora. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por lo que nos diste de hablar de tu palabra. Cuídanos, bendícenos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Dirígete a través de mí. Amén. Punto número 1. La importancia de leer la Biblia. La palabra de Dios es de suma importancia y esta serie nos muestra a nosotros que la Biblia anteriormente no tenía esa misma facilidad de poder leerla como la tenemos ahora. Y es de suma importancia poder aprovechar esto, leer la palabra de Dios. ¿Por qué leer la Biblia y no leer un devocional? ¿Por qué leer la Biblia y no leer una revista de Yatpa? ¿Por qué? La palabra de Dios para mí es la diferencia. La palabra de Dios para mí es esas escrituras que Dios dejó para cada uno de nosotros, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para poder dirigirnos y guiarnos hacia los caminos correctos. Las revistas y devocionales nos guían a los caminos correctos, claro que sí, pero pienso que la palabra de Dios es un método para poder transformar y dirigir nuestras vidas de manera efectiva. La importancia de leer la Biblia es increíble porque transforma el ser de la persona, transforma el conocimiento, añade vida, paz y sanidad a personas que necesitan de Dios y a los que no. Por tal motivo, la palabra de Dios debe de ser nuestra arma de guerra, porque en la palabra de Dios encontramos una serie de instructivos para vivir en este mundo de dolor. Nos encontramos relatos históricos, encontramos diferentes parábolas, encontramos diferentes versículos, encontramos diferentes palabras de motivación para nosotros seguir en este mundo adelante con el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios para mí es de suma importancia. Punto número 2, el milenio. La pregunta que me llegó a mi mente cuando veía la serie Keeper of the Flame fue la pregunta, ¿dónde pasaremos el milenio? Todos sabemos que pasaremos ¿cuántos años en el reino de los cielos? 1000 años. Y que Cristo cuando Jesús venga, Él va a venir y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego resucitarán los que no creyeron en Dios para ver que Cristo sí venía. Ellos van a ver. Entonces luego van a volver a morir. Vamos a descender los que sí creyeron en el Señor al cielo. Entonces cuando estemos allá en el cielo, pasaremos los 1000 años allá. Y los que no creyeron en Cristo Jesús van a resucitar de nuevo y van a ver como los hijos de Dios descienden a la tierra y así sabrán que Cristo Jesús, siempre las palabras que se han comentado fueron verdad. Y hago esta pregunta, ¿dónde pasaremos el milenio? Porque cuando estemos allá los salvos en Cristo, cumpliendo los 1000 años, aquí habrán personas muertas, preparadas para resucitar y ver luego de los 1000 años como los hijos de Dios descienden. Entonces la pregunta es, ¿dónde tú pasarás el milenio? ¿Lo pasarás aquí en una tumba o muerto o allá en el reino de los cielos? Y enfatizo y en una explicación muy breve y muy corta sobre el milenio, pero quise enfatizar con ustedes cómo la venida de Dios es tan cerca y cómo es algo tan serio y tan importante que debemos de tener en cuenta. Para así poder llegar al reino de los cielos, debemos de estudiar la palabra de Dios y permanecer hasta el final, porque muchos empezamos con buen camino y pocos terminan en buen camino. Punto número 2, el sábado.
No pude sacar de mi mente este punto. El sábado es de suma importancia. ¿Por qué el sábado? Sencillo, Dios descansó en sábado. Dios ordena en la palabra de Dios que descansemos en sábado. El sábado no es igual que los demás días. El sábado es un día apartado, un día que Dios apartó para que nosotros podamos adorarle y entregárselo a Él. La palabra de Dios nos muestra muy claro, debemos de obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos y fuerte del día del reposo. ¿Por qué dice la palabra? ¿Por qué menciona acuérdate? Porque ya se había dicho. Cuando usted le dice, acuérdate que debiste de hacer esto, acuérdate de que tienes que hacer esto, es porque ya usted lo había dicho con anticipación. Dios nos había dicho a nosotros que debemos de guardar el sábado, y con los 10 mandamientos nos recordó, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios es muy claro. ¿Y cuando nos hizo por primera vez esa aclaración? Cuando Dios creó cuando Dios hizo la creación. Al momento de Dios terminar la creación, que lo hizo en 6 días, en el 7º día la palabra de Dios dice que descansó, y vuelve y lo rectifica en el Éxodo capítulo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, porque el sábado ya estaba establecido para ser guardado antes de que la ley fuera dicha por Moisés. La palabra de Dios es clara y es de suma importancia para nosotros, y por tal motivo cada uno debe de entender que si no estudiamos la palabra de Dios, si no escudriñamos esa vida que nos sacia de paz y tranquilidad, no podremos seguir adelante y vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Estos fueron los 3 puntos que compartí con cada uno de ustedes, esperando que Dios pueda manifestarse a través de esta palabra y podamos entender que sobre todas las cosas debemos de siempre obedecer la ley de Dios y permanecer hasta el final para así poder llegar a la Canaán celestial. Dios te bendiga.